Advertencia. Este programa contiene descripciones explícitas de violencia, asesinatos, trastornos mentales y crímenes tan reales que pueden incomodar profundamente a ciertos oyentes. No está recomendado para menores de edad, tampoco para personas sensibles al sufrimiento humano o a las verdades incómodas. Incluye descripciones psicológicas perturbadoras, impulsos violentos, perfilación criminal y lenguaje íntimo del depredador. No contiene gore ni glorifica el crimen. Escucha con discreción. Si decides continuar, hazlo bajo tu propio riesgo. El hijo de Sam. Un callejón húmedo de Nueva York, 1976. El aire empapado de miedo y un hombre que jura escuchar la voz de un perro, ordenándole matar. Yo siempre vuelvo a aquella noche, la que muchos creyeron que era una más en la ciudad que nunca duerme, pero que para mí se convirtió en un ritual. Recuerdo el volante tibio entre mis manos, la respiración acelerada, el olor metálico del arma recién cargada y sobre todo la voz. No venía del cielo ni del infierno, venía de un perro, un maldito perro que me decía que yo había sido elegido, que había que purificar la ciudad, que el caos tenía un nombre y me pertenecía. Soy el hijo de Sam. ¿Y tú? Tú estás a punto de escuchar mi sermón. Yo no nací hijo de Sam. Primero fui un niño sobrante. Nací un lunes 1 de junio de 1953 en Brooklyn. Pero ese no fue el día en que empezó mi vida. Ese fue el día en que me dejaron ir. Mi primer nombre ni siquiera era David. En el acta decía Richard David Falco, hijo de una mujer casada, pobre, atrapada entre un marido al que ya no amaba y un hombre casado que nunca quiso hacerse cargo de mí. Desde el principio, mi existencia fue un estorbo, el bebé incómodo. No lo recuerdo, pero me lo imagino así. Una sala pequeña, mi madre biológica, Betty, mirando por la ventana sin llorar porque ya no le quedaban lágrimas. Detrás de ella, la presión de los adultos. Es lo mejor, no puedes mantenerlo. Este niño no cabe en tu vida. Y yo, un bulto envuelto en mantas, pasando de brazo en brazo. Un bebé sin apellido fijo, sin futuro claro, sin nadie realmente decidido a quedarse conmigo. En pocos días ya no era Falco para nadie, era solo el niño que van a dar.
el trueque silencioso. Me adoptaron una pareja judía de clase media baja del Bronx, Nathan y Pearl Berkowitz, dueños de una pequeña ferretería, gente trabajadora, sin lujos, sin grandes sueños, excepto uno, tener un hijo que los completara. Cuando llegué a sus manos, hicieron algo muy simbólico, cambiaron mi nombre. Donde decía Richard David, lo voltearon como si con eso pudieran resetearme. Ahora te llamarás David Richard Berkowitz. Eres nuestro hijo, el resto no importa. Eso fue lo que intentaron, pero en criminología hay algo que tú conoces bien. El origen nunca desaparece, solo se disfraza. Yo fui su único hijo. Eso significa algo muy peligroso en ciertas historias. Toda la esperanza y todo el miedo quedan concentrados en una sola cabeza, la mía. Un niño difícil. Cuando la gente habla de mí, hablan de mi infancia, siempre usan la misma palabra. Era un niño problemático. Suena suave, ¿no? Como si solo fuera travieso, pero no era eso. Yo era inteligente, los maestros lo decían. Captaba rápido, podía aprender más que los demás. El problema es que no me importaba. Las letras me aburrían, las reglas me sofocaban, las normas me parecían una hoja que tenía que romper solo para escuchar el sonido. Empecé con cosas pequeñas, robar tonterías en las tiendas, meterme en problemas porque empujaba, molestaba, provocaba, mirar a los otros niños no como amigos, sino como obstáculos o juguetes. Los vecinos y familiares lo recuerdan igual. Un niño difícil. Spoiler, bullying. No me sentía poderoso, me sentía superpoderoso. Me sentía vacío. Y un niño vacío es un recipiente perfecto para el fuego. El fuego como lenguaje. No sé exactamente en qué momento el fuego se volvió mi mejor amigo. Solo recuerdo la sensación. Al principio eran papeles, basura, cosas sin importancia. Prendía un fósforo, observaba cómo la llama se comía los bordes y algo dentro de mí se calmaba. Como si el incendio estuviera ocurriendo en mi cabeza y no en el mundo. Me empezaron a llamar Piro. El apodo de los chicos del barrio se convirtió en una etiqueta que yo mismo empecé a abrazar. Si me veían como peligroso, entonces yo sería peligroso. Años después dirían que llegué a provocar decenas, cientos de incendios, que tenía un mapa mental de cada cosa que quemé, que el fuego fue mi entretenimiento, mi entrenamiento. Tal vez
exageran los números, pero no exageran una cosa. Cada llama era un pequeño ensayo para un futuro que ni yo entendía todavía. La casa donde el cariño no alcanzaba. Nathan y Pearl no eran monstruos, no eran maltratadores, no eran sádicos. Eran dos adultos cansados, sin herramientas psicológicas, intentando criar a un niño que venía con demasiadas grietas. Me querían a su manera, pero yo interpretaba todo como insuficiente, confuso, distante. Me llevaban al médico, buscaron ayuda psicológica, cuando mi conducta empezó a salirse de control. Les preocupaba que yo robara, golpeara, prendiera cosas, que me riera cuando otros lloraban. Ellos veían conducta problemática. Nadie hablaba de huella, de abandono, estructuras de apego rotas, ni imposibles rasgos antisociales tempranos. No en esos años, no en ese barrio. Yo solo sentía una cosa. Sentía que no encajaba, ni con los que me engendraron, ni con los que me adoptaron. Y cuando un niño se convence de que no pertenece a ningún lugar, empieza a mirar el mundo como un territorio enemigo. El niño judío al que empujaban. En la escuela tampoco era refugio. Me hacían burla por dos cosas, por ser judío y por ser gordo. Chubi me decían. Sí, Chubi. Se reían de mi cuerpo, de mis modales, de mi forma de estar siempre a la defensiva. Ahí entendí algo que no supe poner en palabras hasta muchos años después. Si el mundo te golpea primero cuando eres niño, te va enseñando que la violencia es un idioma legítimo. No voy a mentir, a veces yo era la víctima, a veces yo era el agresor. Yo aprendí a devolver el golpe, a intimidar, a disfrutar el miedo cuando se pasaba al otro lado de la masa. Ese pequeño placer, ese microsegundo donde el otro baja la mirada, se volvió una droga para mí. Los golpes invisibles en la cabeza. Hubo accidentes, golpes en la cabeza, caídas que no parecían gran cosa al principio. Pero hoy, cuando los expertos revisan mi historial, hablan de posibles traumatismos, alteraciones en el control de impulsos, pequeños daños que, sumados al abandono y al fuego, podían terminar en algo peor. Yo no sabía nada de eso. Yo solo sabía que, a veces, mi mente se nublaba y que la rabia me llegaba de golpe, sin escalas. La primera gran pérdida. A los 14 años, el único pilar que yo medio reconocía como amor se derrumbó. Mi madre adoptiva, Pearl, murió de cáncer de mama.
No fue solo la muerte, fue el mensaje que yo grabé en la médula. La única persona que realmente intentó quererme también se fue. Ahí no se hizo un asesino todavía, pero se consolidó algo mucho más sutil y mortal en el tiempo. Un adolescente que mira el mundo con la cabeza de que el abandono es inevitable y de que el dolor siempre llega y que el fuego es el único que obedece cuando él da la orden. Adolescencia. La furia que aprendió a caminar. 1967 a 1971. Yo tenía 14 años cuando descubrí que el mundo no tenía intención de salvarme. Mi madre adoptiva acababa de morir. El único abrazo que realmente recordaba, y todo lo demás empezó a deteriorarse como si la casa entera se hubiera construido sobre cenizas. Mi padre Nathan intentó seguir adelante. Hizo lo que pudo, pero lo que un adulto puede rara vez coincide con lo que un adolescente roto necesita. La casa en silencio, el origen del ruido interno. Después de la muerte de Pearl, la casa se volvió un mausoleo. No había risas, no había olor a café por las mañanas, no había nadie preguntando cómo me fue en la escuela. Solo quedaba un padre que trabajaba demasiado y un hijo que ya no encontraba una razón para volver temprano. Ese silencio, al principio incómodo, se convirtió en algo más poderoso, el espacio perfecto para mis ideas, para que mis ideas crecieran sin supervisión. Yo pasé de ser un niño inquieto a un adolescente obsesivo, impulsivo, cada vez más desconectado. Los primeros signos del resentimiento acumulado. La psicología criminal le llama así: resentimiento acumulado, la sensación de que el mundo te debe algo, de que todos te han herido, de que te mereces devolvérselos. En mí no fue una frase, fue un proceso. Comencé a aislarme, sentía que todos me miraban con desprecio. Empecé a interpretar órdenes donde solo había comentarios. Me sentía elegido para algo, aunque no sabía para qué. No se lo decía a nadie, porque nadie estaba ahí. Y cuando un adolescente se queda solo con sus voces, esas voces empiezan a organizarse. El fuego dejó de ser un juego y se volvió un ritual. Antes quemaba basura, cosas pequeñas, objetos sin dueño, pero ahora yo buscaba lugares, terrenos baldíos, bodegas abandonadas, contenedores de basuras llenos. Había algo sagrado en ver cómo el fuego engordaba, se alimentaba y crecía. Era lo único que yo podía controlar por completo. Los informes policiales posteriores dirían que llegué a provocar hasta 1,400 incendios. ¿Es exacto? Nadie lo sabe. Pero la cifra no importa. Lo que importa es esto. Cada incendio era una carta que yo le escribía al mundo
para recordarles que existía. No tenía amigos, tenía llamas. La escuela, territorio hostil. No era una persona buena, tampoco era un buen estudiante. No por falta de inteligencia, mis notas iniciales mostraban buen desempeño, sino por la falta de sentido. No le veía ningún propósito a sentarme frente a una pizarra cuando había algo más potente ardiendo dentro de mí. Mis maestros decían, problema de conducta, necesita supervisión, está siempre enojado, tiene explosiones repentinas. La realidad era más simple. Yo estaba buscando un enemigo, alguien o algo donde pudiera depositar toda la rabia, el abandono, la sensación de estar de sobra. Y cuando no encontraba enemigos, los inventaba. El espejo roto de la identidad. En esta etapa aparecen los primeros signos claros de lo que más tarde se convertiría en mi mito. Ideas paranoides, interpretaciones distorsionadas, creencias de que la gente me seguía o me observaba, pensamientos de que debía hacer algo para ser escuchado. Todo eso mezclado con un cerebro adolescente, con duelo no resuelto, con incendio como lenguaje, es el caldo de cultivo perfecto para un asesino misionero. Los psiquiatras lo dijeron décadas después. Yo ya estaba mostrando señales de trastorno esquizotípico y paranoide, pero nadie lo vio entonces. Nadie quiso verlo. La figura del padre insuficiente. Mi padre adoptivo volvió a casarse. Una mujer que no me quería y yo tampoco la quería a ella. Ese fue el quiebre silencioso. Perdí a mi madre adoptiva y perdí a mi padre como consecuencia de su necesidad de hacer su vida. Me sentí desplazado, un intruso, un mueble viejo que nadie sabe dónde acomodar. Y cuando un adolescente concluye que ya no forma parte de su propia casa, se convierte en un fantasma social. El joven que empezó a caminar hacia la oscuridad. A los 17 años, yo ya era impulsivo, resentido, obsesivo, desconectado emocionalmente y peligrosamente disponible para cualquier idea que diera sentido a mi rabia. El fuego ya no era suficiente, la escuela ya no era un refugio, mi casa ya no era un hogar. Así que di el siguiente paso lógico para un joven sin identidad, sin pertenencia, sin propósito. Me enlisté en el ejército, no por patriotismo, ni por vocación, solo porque necesitaba un lugar donde mi rabia tuviera dirección. Y ahí, en ese punto exacto, David Berkowitz dejó de ser un adolescente problemático y empezó a convertirse en la materia prima del monstruo. El ejército, donde el silencio se hace eco.
1971 a 1974. Yo siempre pensé que el ejército me iba a enderezar. Eso decían los viejos del barrio. Un muchacho difícil se arregla con disciplina. Pero la disciplina no cura la soledad, solo la organiza. El reclutamiento, el adolescente sin rumbo que busca una identidad. Tenía 18 años cuando firmé los papeles. Recuerdo el olor a tinta, el uniforme nuevo, el peso de la mochila. Por primera vez en mi vida, alguien me dijo, a partir de hoy, Berkowitz, eres parte de algo. Pero no era cierto, nunca fui parte de nada, ni siquiera ahí. El ejército me dio estructura, pero yo, por dentro, seguía quebrado. Primeras grietas, el soldado que no encaja. Aprendí rápido. Arma, protocolos, supervivencia. Mi mente funcionaba como un mecanismo frío. Si me decían A, yo hacía A. Si me decían B, yo hacía B. Pero no entendía las bromas, ni los códigos, ni la camaradería. Mis compañeros tenían algo que yo jamás tuve, un origen compartido, historias, familia, amistades, planes. Yo tenía fuego y abandono. Ellos hablaban, yo escuchaba. Ellos reían, yo solo observaba. Me decían raro, serio, intenso. Y yo sentía como la distancia entre ellos y yo se convertía en un abismo. El entrenamiento mental, el arma cargada en la mente. Hay algo que poca gente entiende del ejército. No solo te entrenan el cuerpo, también te entrenan la mente. Te enseñan a obedecer sin preguntar, actuar sin sentir, disparar sin temblar, apagar la voz interior que cuestiona. En mi caso, esa voz no se apagó, se multiplicó. La disciplina militar no calmó mis demonios internos, no le dio un orden más nítido, un sistema, una estructura. La mente que antes ardía desordenada, ahora ardía como un incendio dirigido. La soledad dentro del cuartel. Las noches eran lo peor. Yo me acostaba, el dormitorio lleno de camas alineadas. Aún así me sentía como si fuera el único ser humano despierto en 1000 kilómetros a la redonda. A veces escuchaba pasos, a veces respiraciones, a veces cosas que no estaban ahí. El ejército le llamaba estrés. La psicología criminal lo llama aislamiento emocional patológico. Pero yo tenía otra explicación. No estoy solo. Hay algo aquí conmigo. Era un pensamiento pequeño, pero los pensamientos pequeños son semillas y la mía ya estaba germinando. Las primeras voces, el preludio del delirio. No fue como en las películas, no apareció una voz de repente hablando fuerte, fue más sutil. Primero era como una intuición, luego como un susurro, luego como un mensaje claro. Alguien te observa,
No confíes en ellos, te quieren hacer daño y no eres como los demás. Era mi paranoia, sí, pero para mí se sentía como advertencia. Yo no hablaba de esto con nadie, porque sabía que nadie escucharía y porque empecé a sentir lo que sienten algunos futuros asesinos seriales, que hay un destino marcándote dentro, desde dentro. El regreso a casa, un soldado más, vacío que nunca. En 1974 terminé mi servicio. Volví a Nueva York con entrenamiento de armas, más disciplina, más resentimiento, más aislamiento y un enemigo nuevo, mi propio pensamiento. No regresé como un héroe, regresé como una sombra que caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, que busca trabajo sin saber para qué, que miraba a la gente como si fueran parte del mundo al que yo ya no pertenecía. Y entonces ocurrió lo que los expertos llaman el detonante existencial. Me di cuenta de que no tenía identidad, no tenía familia, no tenía propósito y no tenía un lugar. Lo único que llevaba conmigo era el fuego y la sensación de que el mundo me debía algo. Ese sentimiento fue el que abrió la puerta para lo que vendría más adelante. A continuación, aquí es donde David Berkowitz deja de ser un hombre común y empieza a convertirse en el hijo de Sam. El nacimiento del delirio cuando el perro habló. 1975-1976. Yo regresé del ejército con un uniforme doblado, un par de fotografías y una mente llena de ecos. Pero lo que nadie sabía, ni yo mismo, era que ya venía cargado de una grieta abierta, una fisura que solo necesitaba el detonante adecuado para romperse por completo. Ese detonante fue la soledad. El regreso a un mundo que ya no era mío. Volver a Nueva York fue como regresar a una habitación donde todo seguía en su lugar, menos tú. Mi padre adoptivo ya no vivía conmigo. Yo estaba solo en un departamento pequeño, gris y silencioso. ¿Sabes? Hay un silencio particular que solo conocen quienes han estado al borde de perderse. Ese silencio que no está vacío, está lleno de cosas que aún no existen. El desgaste, la mente que empieza a fracturarse. Comencé a trabajar en empleos temporales, guardia de seguridad, mensajero, ayudante. Ninguno me duraba. Mi irritabilidad, mi paranoia creciente, mi dificultad para relacionarme, me volcaban hacia un aislamiento total. Las noches eran interminables. Caminaba por la ciudad sin rumbo, me sentaba en parques a mirar las ventanas iluminadas.
Me preguntaba qué se sentiría ser parte de una familia otra vez. Y la respuesta siempre volvía igual. Nunca lo serás. No perteneces a nadie. Esa frase no la decía yo. Venía de algún rincón más profundo. La casa maldita. El apartamento que se volvió un laberinto mental. Me mudé a un sótano oscuro en Yonkers, un lugar que parecía construido para una persona que no quería ver la luz. Los vecinos me evitaban y yo los evitaba a ellos también. Pero había algo, alguien que no podía evitar, un perro. La voz, el perro del infierno. Yo sé lo absurdo que suena, lo sé, lo dije en el juicio, lo dije años después, pero en ese momento para mí era real. Mi vecino, Sam Carr, tenía un perro negro, un labrador enorme, inquieto, que a veces ladraba toda la noche. Y yo, con mi mente ya fragmentada, comencé a escuchar otra cosa. Desde esos ladridos, David, 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 ven, David, tienes que actuar. No era el ladrido de un animal, era un mandato, una orden, un susurro que se convertía en voz. Con el tiempo fui convencido de que no era el perro quien hablaba, sino algo a través del perro, una entidad, un demonio, un mensajero. Soy Sam, y tú eres el hijo de Sam. Ese fue el nacimiento del nombre que él haría a Nueva York, el hijo de Sam. Descenso, la mente que ya no distingue la realidad de llamada. La psicología forense lo explica años después como un episodio paranoide con componentes esquizotípicos, delirios de referencia, alucinaciones auditivas, interpretaciones distorsionadas de estímulos externos, necesidad de pertenencia canalizada en una entidad imaginaria, hostilidad creciente, sensación misionera. Pero para mí, en ese momento era más simple. Era la primera vez que alguien me hablaba directamente, sin juicio, sin abandono, sin reproches. La voz no me rechazaba, me daba propósito. El círculo de fuego, los incendios como entrenamiento del delirio. Yo seguía provocando incendios, muchos. Incendiaba autos, contenedores, lotes baldíos, basureros, galpones. Eran como si el fuego me respondiera, como si me diera un sentido de obediencia que los humanos nunca me dieron. La policía encontró años después mis diarios, páginas llenas de descripciones de cada incendio, fechas, horas, sensaciones. Esa compulsión fue mi transición del fuego al arma. El llamado. Final, cuando el delirio se convierte en misión.
En 1975 la voz dejó de susurrar, empezó a dar órdenes. Purifica, ellos son el mal, los jóvenes, las parejas, los que tienen lo que tú nunca tuviste. El mundo está lleno de culpables. Actúa, hazlo ya. Y entonces ocurrió el puente de quiebre psicológico. Descubrí que el arma en mis manos sonaba igual que el fuego que yo encendía, caliente, poderosa, obediente. Ese fue el momento en que dejé de ser un hombre escuchando voces y me convertí en el ejecutor de ellas. Ahora, después del primer disparo, el instante exacto en el que Nueva York dejó de ser una ciudad y se convirtió en un territorio de caza. Comienza la cacería. El primer disparo. 29 de julio de 1976. La noche del 29 de julio de 1976 no era diferente a las otras. Calor pegajoso, olor a asfalto caliente, murmullos lejanos, una ciudad que parecía viva, respirando a través de millones de ventanas. Yo caminé por el Bronx como un fantasma que se desliza entre los focos amarillos. Y la voz, esa voz que ya no necesitaba ladrar, me guiaba. Busca a los que no están solos. Busca a los que tienen lo que tú perdiste. Busca a los que pertenecen a alguien. Parejas, jóvenes, el símbolo eterno de todo lo que yo nunca pude ser. El objetivo: Donna, Lauria y Judy Valenti. Bronx, Nueva York, 1:10 de la madrugada. Las vi antes de que me vieran. 2 muchachas dentro de un auto, riendo, hablando, planeando la vida que tenían por delante. Donna Lauria, 18 años, estudiante, querida, protegida, hija única, la clase de luz que a veces provoca sombras en quienes la observan desde lejos. Judy Valenti, 19, amiga, confidente, acompañante. El arma estaba cargada, un revólver Charter Arms Bulldog calibre .44, el que más tarde se volvería mi firma, mi sello, mi sermón. El mundo lo recordaría como la pistolita del .44. Yo lo recordé como mi voz con metal. El acercamiento. Caminé hacia ella como quien camina hacia un destino inevitable. No había prisa, no había duda, solo un movimiento lento, casi litúrgico. Me quedé frente al auto. Donna alcanzó a decir: ¿te podemos ayudar? El otro universo, esa frase significaría humanidad. Aquí significó sentencia. El primer disparo. Respiré, apunté y apreté el gatillo. El sonido fue seco, brutal, exacto. La bala atravesó la puerta y golpeó el pecho de Donna. Su grito se apagó antes de que pudiera completarse. Judy intentó cubrirse. Yo disparé de nuevo
Y de nuevo, el olor a pólvora, la sensación nítida de estar cumpliendo una misión. Me recorrieron por entero. Donna murió al instante. Judy sobrevivió, como si el destino necesitara un testigo para empezar a escribir mi historia. El escape. Cuando el asesino nace por completo. Caminé hacia la oscuridad como quien se aleja de una fogata recién encendida. No corrí, no miré atrás, no era necesario. Una vez que el fuego se enciende, no necesita supervisión. Esa noche yo sentí algo que no había sentido jamás. No remordimiento, no culpa, no miedo. Sentí claridad. La voz estaba satisfecha. Yo había obedecido. Y Nueva York, aunque no lo sabía aún, acababa de entrar en una liturgia de terror que duraría un año completo. El análisis criminológico del primer ataque. Victimología, mujeres jóvenes blancas en parajes en automóvil. Simbolismo, vínculo afectivo que él no tuvo. Envidia estructural, proyección del abandono. Arma .44 Bulldog, potente, ruidosa, elección deliberada para causar terror social. Modus operandi inicial, acercamiento nocturno, parejas dentro de un auto, disparos a quemarropa, ataque rápido, huida sin firma ritual adicional. Firma conductual. Mensaje misionero. Elección de parejas. Impulso dirigido por delirio. Intención simbólica más que sexual o económica. Estado mental probable. Episodio psicótico con ideación misionera y delirante. Aquí, justo aquí, empieza el año en que una ciudad entera dejó de dormir. El año en que un asesino con una .44 transformó a Nueva York en su tablero personal. El año del miedo, escalada y nacimiento del mito. 1976 a 1977. Después del primer disparo, la ciudad siguió moviéndose como si nada. Los autos corrían, la gente hablaba, las luces brillaban, pero yo sabía la verdad. Un asesino había nacido y estaba hambriento. La voz lo susurraba, el fuego lo confirmaba. Yo no quería detenerme, no podía. Ataque número 2. Carl Denaro y Rosemary Keenan. 23 de octubre de 1976. Queens. Yo manejaba por Queens buscando un patrón. Jóvenes, parejas, auto, la misma escena que yo nunca tuve. Los vi. Una pareja dentro de un coche, hablando cerca, riendo bajito. Me acerqué, apreté el gatillo. El .44 retumbó como un trueno dentro del estacionamiento. Carl Denaro, 20 años, recibió la bala en la cabeza. Milagrosamente sobrevivió, pero quedó con daño cerebral permanente. Rosemary Keenan, 18, logró escapar. La policía no conectó el caso con el ataque del Bronx.
Dijeron, parece un problema de pandillas. Yo sonreí. La ciudad seguía sin entender. Ataque número 3. Donna De Masi y Ioane Lomino. 27 de noviembre de 1976, Queens. Two girls, jóvenes, riendo, volviendo a casa, el arquetipo perfecto. Me acerqué caminando. Les pregunté por una dirección, una excusa mínima, lo suficiente para disparar. Así que disparé de nuevo y de nuevo. Donna De Masi sobrevivió. Ioana Lomino, 18 años, quedó paralizada de por vida. Ese disparo, más que todos los anteriores, me hizo sentir poder, no por la muerte, sino por la transformación. Yo no solo podía acabar vidas, podía fracturarlas, redefinirlas para siempre. Ataque 4. Christine Freud y John Diel. 30 de enero de 1977, Queens. Las capas de nieve todavía cubrían partes de la calle cuando los vi. Un coche estacionado, dos jóvenes acurrucados por el frío. El disparo atravesó la ventana del auto. El cristal estalló como si la noche misma se rompiera. Christine Freud, 26 años, murió. John Diel logró escapar. La policía, por fin, empezó a sospechar. Parece el mismo calibre, el mismo estilo, el mismo fantasma. El gran puente de quiebre, la carta. Fue aquí cuando el asesino dejó de ser un desconocido. Fue aquí cuando decidí hablarle directamente a la ciudad. No bastaba con disparar, tenía que ser escuchado. Así que escribí una carta dirigida a la policía, a la prensa, a todos. La carta que cambiaría la historia. I am a monster. I am the son of Sam. Papá Sam es viejo ahora. Me mantiene en el ático, pero yo debo matar. Era infantil, delirante, violenta, simbólica. Era perfecta. Ataque número 5. Virginia. Woskerishi. 8 de marzo de 1977, Manhattan. Virginia era una estudiante universitaria. Regresaba a casa. Un barrio tranquilo, una mujer tranquila, una vida tranquila. Yo la seguí. Ella escuchó los pasos, se volvió, le apunté, disparé, la bala entró por la boca, murió al instante. Los medios explotaron. La ciudad ya había conocido al hijo de Sam. Sabía que estaba frente a un asesino serial. Ese día, Nueva York aprendió mi nombre. El hijo de Sam. El nombre se vuelve mito. El hijo de Sam en titulares. La prensa hizo lo que la voz interna jamás habría logrado por sí sola. Me volvieron leyenda. Portadas, noticieros, debates, pánico social. Las mujeres dejaron de salir de noche, las parejas dejaron de estacionarse para hablar, los bares empezaron a cerrar temprano. El miedo, mi verdadero aliado, crecía más rápido que mis balas. Ataque 6. Valentina, Suriani y Alexander Esau. 17 de abril de 1977, Bronx.
Esta vez dejé otra carta, una más larga, más delirante, más simbólica. I am the son of Sam. I love to hunt. Disparé 2 veces. A los dos. Valentina murió. Alexander también. El pánico alcanzó niveles históricos. El alcalde habló en televisión. La prensa lo llamó el verano del miedo. El perfil criminológico se define. El FBI y la policía de Nueva York y la unidad de análisis de conducta concluyeron: no era un asesino sexual, no era un asesino de oportunidad, no era motivación económica, era un asesino misionero, delirante, con victimología fija, jóvenes, mujeres, parejas, autos. El discurso psicológico era claro: golpeo lo que la vida me negó, destruyo lo que no puedo tener, limpio el mundo según la voz que habita en mí. Y mientras ellos discutían teorías, yo planeaba el siguiente ataque. Aquí es donde el monstruo deja de cazar y empieza a ser cazado. La caída del monstruo, el error final. Julio a agosto de 1977. Durante un año completo, Nueva York vivió con la garganta apretada. Cada disparo encendía sirenas, cada pareja en un coche se convertía en blanco potencial, cada noche era un rompecabezas que nadie lograba armar. Pero incluso los asesinos que creen escuchar la voz del infierno cometen errores humanos. Y el mío no fue una bala, fue un estacionamiento. La última cacería. Stacy Moskowitz y Robert Violante. 31 de julio de 1977, Brooklyn. La noche estaba cargada. Lo recuerdo como si respirara a través de mí, la voz más fuerte que nunca. Vi a la pareja en el coche, jóvenes. Había luz de faroles, olor a verano, ruido de feria a lo lejos. Stacy Moskowitz, 20 años, sonrió. Robert Violante, 20 años, la miraba enamorado. En ese instante entendí algo que nunca dije en ninguna confesión. No disparaba por odio, disparaba por envidia. Yo apunté, disparé y la noche volvió a fragmentarse. Stacy murió. Robert sobrevivió, pero quedó ciego de un ojo. Esa iba a ser mi obra final, pero no sabía que en esa misma noche alguien me miraba desde otra ventana. La testigo. Testigo clave. Cecilia Davis. Ella no vio el asesinato. No necesitaba hacerlo. Vio algo peor para mí. Vio mi coche, un Ford Galaxy amarillo. Vio que tenía una multa de estacionamiento. Vio que me acerqué, miré la multa, me fui caminando sin retirarla. Ese trozo de papel húmedo por el rocío fue más letal que cualquiera de mis balas. Cecilia se acercó al coche, leyó la placa, recordó la mirada, recordó mi rostro y llamó a la policía. La pista definitiva. Una simple infracción. El detective
James Justus revisó la zona y pidió todos los reportes de choques multados cerca del ataque. Había cientos, pero uno coincidía por completo con la descripción de Cecilia. 4M-MY37, Ford Galaxy amarillo, registrado a nombre de David Berkowitz, Yonkers, New York. La policía lo revisó en el sistema. Joven, solitario, historial de disturbios, quejas de vecinos. El perfil encajaba. Por primera vez alguien había encontrado la sombra detrás del .44 Bulldog. El seguimiento. Policías en mi calle. La noche del 9 de agosto de 1977, 2 detectives esperaban afuera de mi edificio. Yo no lo sabía, pero ellos sí sabían todo lo que necesitaban saber. Vieron mi coche, vieron la pistola debajo del asiento, vieron la bolsa con balas. Sabían que era yo. No se arriesgaron a una persecución. No querían otro disparo. Me esperaron. El momento exacto, la puerta se abre. Bajé las escaleras. Era como las tripas de un monstruo de concreto. La voz estaba tranquila, demasiado tranquila. Cuando abrí la puerta del edificio, los detectives se acercaron. Uno apoyó su arma en mi cuerpo. El otro dijo: David, no hagas nada estúpido. Yo no levanté las manos. No me moví. Solo dije la frase exacta que quedó grabada en los informes oficiales. Well, you got me. Bueno, me atraparon. Y sonreí, no por burla, no por desafío, sino porque la voz por primera vez estaba en silencio. El registro, la nota final a la humanidad. Cuando abrieron mi coche encontraron una carta dirigida a la policía. No puedo controlar lo que tengo dentro. Papá Sam necesita sangre. Era infantil, ridícula, pero totalmente coherente con mi delirio. Era el epitafio del personaje. Respiro y cierro los ojos un segundo antes de continuar, porque lo que viene ahora no es ruido, ni balas, ni persecuciones. Es el silencio posterior al monstruo, la parte que pocos cuentan. El lenguaje del monstruo, confesión, juicio y mutación. 1977. En adelante. Cuando me sentaron en la sala de interrogatorios, no había drama, no había gritos, ni golpes en la mesa, ni policías sudando para arrancarme una confesión. No, fue simple, como si todos supiéramos que esa historia ya estaba escrita desde mucho antes. El interrogatorio. Ahora van a escucharme. Me esposaron con calma. La voz, la que me había ordenado matar, estaba en silencio por primera vez en muchos años. Y cuando me miraron y dijeron: ¿por qué lo hiciste, David?, yo respondí sin pestañear: Sam me lo ordenó. Los detectives
se quedaron quietos. Todos conocían la carta, todos conocían el nombre, pero nadie imaginaba que yo diría algo tan directo y tan perturbadoramente infantil. Yo hablé durante horas sobre el perro demoníaco, sobre las noches sin sueño, sobre el fuego, sobre la misión, sobre las parejas, sobre la envidia, sobre el odio, sobre la voz en la cabeza, sobre cómo el .44 Bulldog era la mano de Sam. Pero la parte que más los dejó helados fue otra. Yo no soy malo, yo soy obediente. Eso, en criminología, es oro puro. Es el corazón del asesino misionero. Es la disociación perfecta. Yo no mato. La misión me usa para hacerlo. El diagnóstico, un hombre roto, no un demonio. Los psiquiatras hicieron su trabajo. Entrevistas, pruebas, observación. Conclusión, trastorno paranoide con delirios misioneros. Pero aquí viene algo crucial, el giro que pocos entienden. No era legalmente incompetente, no estaba totalmente desconectado de la realidad, no era un psicótico delirante sin conciencia, era algo mucho más peligroso, un hombre que sabía lo que hacía, pero que creía que debía hacerlo. Eso lo hizo responsable. Eso lo llevó al juicio y eso lo empujó directo hacia la condena más larga posible. El juicio, una ciudad entera mirándome. El tribunal estaba repleto, periodistas, familiares, curiosos, criminólogos, vecinos, gente que no había dormido en un año, gente que todavía temblaba al escuchar un auto estacionarse de noche. Yo entré tranquilo, había un murmullo que parecía viento dentro de una iglesia abandonada. Todos querían verlo, al monstruo. Pero cuando me vieron, mi ropa sencilla, mi mirada baja, mi expresión plana, muchos sintieron algo más insoportable que el miedo, la decepción. Descubrieron que el mal a veces no tiene cuernos, ni brillo, ni teatralidad, que el mal a veces simplemente es. Yo escuché los cargos: 6 asesinatos, 7 intentos, armas, terrorismo urbano, amenazas. No lloré, no pedí perdón, no negué nada. Solo dije, lo hice porque Sam lo ordenó. La sala entera suspiró. Era como ver a un niño justificándose ante su padre. La condena, cadena perpetua y después más. Me dieron 6 condenas de 25 años a cadena perpetua, no consecutivas, acumulativas, eterno. Era la forma jurídica de decir, vas a morir aquí, y si revives, te volvemos a encerrar. Yo asentí, no porque lo aceptara, sino porque en ese momento entendí que el personaje había terminado. El hijo de Sam
había cumplido su capítulo. La transformación. Del hijo de Sam al hijo de la luz. En prisión, con los años, ocurrió algo que muchos llamaron farsa y otros evolución espiritual. Un capellán me dio una Biblia. Yo la abrí con indiferencia, pero las palabras, esas que yo nunca había respetado, cayeron dentro de mí como piedras en agua negra. Me bauticé, prediqué, escribí cartas, me convertí en Son of Hope, el hijo de la esperanza. Un asesino serial convertido en evangelizador. Un monstruo que ahora hablaba de luz. Un hombre que decía haber vencido a sus voces internas con fe. Muchos lo llamaron teatro, muchos lo llamaron manipulación, muchos lo llamaron redención. La verdad científica está: un delirio puede apagarse, pero la estructura emocional que lo alimentó permanece para siempre. El simbolismo final, lo que representa el hijo de Sam. El asesino misionero cree obedecer una fuerza superior. Delirio estructurado no pierde contacto total con la realidad. Motivación híbrida, odio más envidia, más mandato interno, firma simbólica, cartas, mensajes, voz de Sam, terror social, Nueva York paralizada por un año. Construcción mediática del monstruo, la prensa amplificó su mito. Caída banal, capturado por una multa de tráfico. Reconstrucción identitaria posterior, del monstruo al creyente. Es uno de los casos más estudiados porque demuestra la tesis que siempre planteamos. El monstruo no nace de la noche a la mañana. El monstruo se construye pieza por pieza desde la infancia. Reflexión. Cuando analizamos el caso de David Berkowitz, desde la criminología moderna descubrimos algo incómodo. No basta con señalar al asesino. También debemos estudiar el ecosistema que lo produjo. Los factores que convergieron en él no son excepcionales, son predictivos. Desvinculación primaria, abandono temprano, ruptura del apego y pérdida de la figura materna, conductas predelictivas claras, paranoia, aislamiento, acoso escolar, hostilidad creciente, factores neurológicos, posibles traumatismos cráneoencefálicos en la infancia, estilo de personalidad, rasgos paranoides y esquizotípicos desde la adolescencia, escalada conductual del incendio compulsivo al uso del arma, del impulso al ritual, motivación misionera, delirio estructurado que le daba identidad, orden y propósito. Cuando estos elementos se combinan, biológicos, psicológicos y sociales, se genera lo que la psicología criminal denomina perfil del riesgo homicida misionero. Un tipo de agresor que no mata por placer ni por venganza directa, sino por la convicción delirante de que está cumpliendo una función. Ese es el punto más perturbador del caso. El asesino no se sentía malvado,
se sentía necesario. Y cuando un individuo vulnerado encuentra el delirio un propósito, la violencia se vuelve instrumento, la víctima se vuelve símbolo y la sociedad se vuelve escenario. Los monstruos no emergen del vacío, emergen de las grietas acumuladas que nadie quiso entender. El crimen extremo no es un relámpago, es un proceso, y si no entendemos el proceso, estamos condenados a repetirlo. Caso David Berkowitz, el hijo de Sam. El análisis integral del caso de Berkowitz confirma que la violencia extrema no surge de un único factor, sino de la interacción acumulativa entre vulnerabilidades individuales, fracturas del desarrollo, factores ambientales y procesos psicopatológicos progresivos. La evidencia revisada permite establecer que su conducta homicida no fue un evento aislado, sino la culminación de un proyecto criminogéneo, multifactorial, documentado en la literatura especializada. Los hallazgos centrales son los siguientes: trayectoria de desarrollo desorganizado. La combinación del abandono temprano, vínculos afectivos rotos, bullying escolar, traumas físicos y aislamiento progresivo generó un patrón de desregularización afectiva y déficit empático, elemento que la psicología del desarrollo identifica como marcadores tempranos de riesgo violento. Conductas predelictivas con valor predictivo. La piromanía compulsiva, el incremento en agresiones menores y la incapacidad para sostener la relación significativa encajan plenamente en el modelo de condición previa homicida descrito por Holmes, Velasco y el manual de SAP-UGT. Psicopatología de la transición delirio misionero estructurado. La emergencia de alucinaciones auditivas, interpretaciones delirantes y construcción de una identidad simbólica, Sam, se alinea con la tipología del asesino misionero, en el cual la violencia se percibe como una función ordenada por una figura superior. El análisis clínico indica la presencia de ideación paranoide persistente con conservación de juicio instrumental. Escalada delictiva con patrones estables. La victimología, parejas jóvenes, en vehículos, el arma elegida, .44 Bulldog y la ejecución rápida demuestra una coherencia operativa compatible con el modus operandi organizado, aunque impulsado por un propósito delirante. La ausencia de componentes sexuales o económicos refuerza la categorización misionera. Impacto sociopsicológico. El terror como amplificador. La intervención mediática transformó el fenómeno individual en un caso de pánico urbano, elemento que Berkowitz integró a su narrativa interna. Desde la perspectiva criminológica, este efecto confirma que ciertos agresores encuentran refuerzo en la respuesta social al crimen, modelo de Graeber y teorías contemporáneas de espectáculo criminal. Conclusión estructural.
El caso de Berkowitz es un ejemplo paradigmático de cómo la convergencia entre factor biológico, vulnerabilidad psicológica, contexto social y estructura delirante pueden producir un agresor serial cuya peligrosidad no deriva del sadismo, sino de la convicción de estar cumpliendo un mandato. El estudio de este caso confirma que el crimen extremo no nace en el acto homicida, sino en la historia previa que nadie entendió. Comprender esa historia es indispensable para prevenir futuros escenarios de violencia serial. El hijo de Sam. Yo cierro el expediente y dejo caer una pregunta que corta más que el .44 Bulldog. A todos nos aterra un asesino serial, pero hay algo más inquietante que un hombre que mata por una voz. ¿Qué hacemos con la idea de que el verdadero monstruo nació muchos años antes, cuando nadie lo vio, nadie lo escuchó y nadie lo sostuvo? ¿Por qué si David Berkowitz se construyó con abandono, fuego, silencio, bullying, soledad y un cerebro fracturado? ¿Dónde empieza realmente la responsabilidad? ¿En el dedo de quien aprieta el gatillo? ¿En la voz delirante que él creyó escuchar? ¿En la infancia perdida que nadie entendió? ¿En la sociedad que solo despierta cuando ya es demasiado tarde? ¿O en todos nosotros que preferimos mirar al monstruo antes que al niño que lo presidió? Ese es el dilema. ¿El mal nace en un instante o lo incubamos entre todos durante años sin darnos cuenta? Y si es lo segundo, ¿cuántos futuros monstruos estamos ignorando hoy mientras caminamos deprisa, muy ocupados, muy distraídos, muy confiados en que el mal siempre viene de alguien más? Yo cierro el expediente, dejo que el eco de esta historia se asiente en tu mente y respiro hondo para que así sea. Porque lo que acabas de escuchar no es solo un caso, es el recordatorio de que la oscuridad no aparece de pronto, se construye lenta, silenciosa, como un incendio que empieza con una chispa. Ahora vamos con la frase. El monstruo no apareció en la noche, lo fuimos creando a plena luz del día. Gracias por llegar hasta aquí conmigo. Si esta historia te estremeció, si te dejó pensando, si te abrió una grieta por donde ahora ves el mal con otros ojos, entonces te invito a seguir explorando este mundo conmigo. Sígueme en mis redes sociales, en Spotify, en YouTube, activa la campanita y entre tus amigos y tus conocidos, entra a los demás episodios de Un asesino entre nosotros. Cada uno es una puerta distinta a la mente humana. Algunas puertas, créeme, jamás deberían abrirse en solitario. Comparte este episodio con alguien que ame el true crime tanto como tú. Aquí seguimos, aquí continuamos, porque mientras hayan preguntas, yo estaré para encender la luz sobre cada sombra. ¿Que quién soy? Yo soy Francisco Javier Rivero Sánchez, y esto fue Un asesino entre nosotros.
el podcast. Nos escuchamos en el próximo caso, donde el silencio vuelve a hablar.